actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguti presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denis Pesana, desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Seguimos, vamos al aire y ya estamos en contacto con los Estados Unidos de América. Allí, por supuesto, como siempre, el señor Agustín Ranguti. Y hoy tenemos una participación, un apoyo muy especial. El economista indiscutido, el señor Claudio Loser. ¿Es así, Agustín? Así es, Enrique. Es un lujo tener a Claudio, que está en Washington en este momento. Ya lo tenemos en línea. Y bueno, consultarlo para que nos dé una visión de lo que pasa tanto en Argentina como lo que está pasando en Estados Unidos en relación con esta pandemia que está, por supuesto, golpeando fuertemente a la economía mundial. Hola, Claudio, buen día. Muy buenos días y muchas gracias de tenerme con ustedes. No, gracias por estar con nosotros, Claudio Loser. Gracias. Bueno, lo escuchamos atentamente. Yo diría lo siguiente. Bueno, yo estoy hablando desde los suburbios de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, afectado, por supuesto, indirectamente por la pandemia, encerrado, y perdón que lo ponga en estos términos, con una excelente carcelera que es mi señora desde hace más de un mes. Por supuesto, todos preocupados de lo que pasa aquí. Para dar un marco a lo que pasa en el mundo y en Argentina, hoy salieron cifras de la caída en el Producto Bruto de los Estados Unidos en el primer trimestre. El Producto Bruto cayó en casi 5% en el primer trimestre, un número muy, muy grande. Lo que es interesante es que, a pesar de este número que se veía venir, en la bolsa de valores ha estado subiendo más de 2%, lo cual es interesante. Eso quiere decir de que esta noticia se esperaba, y hay otras cosas importantes en términos no de posibles curas, pero de posibles tratamientos. Sin embargo, la situación internacional que enfrenta los países emergentes, incluido la Argentina y, por supuesto, países vecinos, es un mundo muy, muy complicado. Lo que tenemos es una situación internacional que uno puede esperar que no haya una recuperación tipo V corta, sino más bien una recuperación que empieza como una V corta, pero después se extiende. O sea que vamos a tener condiciones complicadas en el mundo, ciertamente, hasta final de año o principios del año que viene. Eso le pega a las economías grandes y a las economías chicas, y ciertamente es el contexto en el que la Argentina tiene que negociar en este momento, o está buscando negociar con sus acreedores, tanto los que están bajo jurisdicción nacional como los que están bajo jurisdicción extranjera. Claudio, solamente dos preguntas. Una, ¿cómo es posible que los papeles argentinos hayan subido y algunos el 16-17%? Y segundo, Claudio Loser, ¿cómo se puede vivir en un país donde hay más de 10 tipos de dólar diferentes? El dólar soja, el dólar turista, el dólar solidario. ¿Cómo se puede vivir así, Loser? Bueno, respecto de la primera pregunta, yo no estoy metido en el día a día de la negociación. Sería terrible negociador, por cierto.
pero yo creo que acá han subido en parte porque hay mucho miedo respecto de los bonos de legislación nacional en la Argentina, y entonces hay gente que se ha ido de bonos, ya sea en dólares o en pesos, de legislación nacional a legislación extranjera, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y eso puede ser un elemento. El segundo elemento debe ser, dentro de eso debe ser que haya algún tipo de negociación que no sabemos, que está ocurriendo detrás de bambalinas, y que eso le está dando algún grado de mayor confianza de que se puede llegar a algo distinto que la oferta del gobierno. Respecto de vivir con tantos tipos de cambio, debo confesar que es muy difícil. Yo creo que los tipos de cambios oficiales son marcas, y dentro de las cuales la gente se mueve tratando de hacer bicicletas, si puedo usar una terminología de hace muchos años, entre esos mercados, y los mercados que hay que ver son los mercados, digamos, de transferencia de bonos a los Estados Unidos, del mercado blue, donde hay libertad de acción, pero creo que los argentinos, y eso soy, digamos, ciertamente que yo he nacido en la primera mitad del siglo pasado, hace algún tiempo, entonces recuerdo desde chico que estas cosas ocurrían. Así que yo creo que los argentinos viejos y jóvenes de alguna manera aprenden a manejarlo, pero desde el punto de vista de la producción, del bienestar general, yo creo que es un desastre que se tenga esta situación. Una preguntita, Claudio, porque hablando de Argentina, nos tenemos que ir un poco más allá. Según se habla, hay un nuevo, o habrá un nuevo orden mundial que va a ser encabezado por el Papa Francisco. El Papa dijo que nadie se salva solo. ¿Qué posibilidades hay de que esto se concrete? Que nadie se salva solo y que nadie puede navegar solo. Puede ser el Papa Francisco, pero yo creo que eso es algo de hace mucho tiempo, más allá del respeto que puedo tener por la voluntad del Papa. Yo creo que eso de hablar de un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial en este momento lo veo como un desorden mundial, con un Estados Unidos manejado en forma muy mala, pero donde yo creo que lo que va a haber, tiene que haber cooperación a nivel técnico y a nivel internacional económico. De alguna manera va a tener que haber cooperación, no tanto de los capitales privados que están a la defensiva, pero las organizaciones internacionales, desde Naciones Unidas al Fondo y al Banco, van a tener que entrar a ayudar, especialmente a los países emergentes. A los países pobres ya se los ha tenido en cuenta, y yo creo que ahí el Papa ve un orden diferente, pero es lo que pasó hace algunos años con el perdón de la deuda. Yo quizás no sea tan revolucionario, pero evidentemente va a haber que ajustarse a esta nueva situación. Una consulta, lo de Moody's, ¿no? Cuando habla de sus previsiones económicas y habla de una caída del 4% del PBI de los países del G20, ¿estaría correcto eso o va a ser peor que eso? Teniendo en cuenta esta cifra que nos da de la caída en los Estados Unidos, ¿no? Claro, el G20, sí, el Fondo Monetario que sacó el World Economic Outlook también habla de una caída internacional de aproximadamente 2 a 3%, y en los así llamados países avanzados, que es distinto del G20, habla de una caída del 5 al 6%. Hay que entender lo siguiente: estamos viviendo
una crisis horrenda hoy. Pero desde un punto de vista realista, aunque vamos a salir despacio, esto va a terminar en la parte del encierro y todo eso en los próximos meses, seguramente en el tercer trimestre, y va a haber una recuperación, aunque no una recuperación perfecta. Yo creo que los números son bastante realistas. Nadie puede saber exactamente. Podemos equivocarnos, podemos decir que es 4%, podemos decir que es 6%, pero no estamos viendo una caída a nivel anual de 15% que de alguna manera nos imaginamos en este momento. Ahora, Claudio, evidentemente los números que tú dabas recién respecto de la bolsa que ha mejorado hoy, hay datos positivos. Sin embargo, está lleno de datos negativos. La caída del comercio internacional desde Estados Unidos es del 13%. Hay 22 millones de americanos que perdieron el empleo. Se estima que para el próximo verano llegará al 32% el desempleo. Y en el mientras tanto, el petróleo sigue a la baja. Con este escenario, ¿qué podemos esperar? Bueno, el petróleo a la baja es una combinación del coronavirus y de errores estratégicos realizados por Saudi Arabia y Rusia, que lo agravó. Evidentemente la demanda ha caído, hay un problema de almacenamiento y la gente no anda en los países avanzados, los principales consumidores, la gente no anda por la calle en auto mucho, eso lo veo incluso acá desde mi ventana y las pocas veces que salgo. Evidentemente eso es un problema, pero es una transferencia de alguna manera de recursos desde los petroleros a los no petroleros. Eso me preocupa menos. La recesión es terrible, el desempleo es terrible. De alguna manera, aunque me pongo nervioso por mis antecedentes fondo monetarista, el apoyo que se está dando en los países avanzados a sus economías de billones de dólares hace que de alguna manera esto se compense. En Estados Unidos hay que entender, hay 22 millones de desempleados, reciben compensación, no es que terminan con ingreso cero. Estoy tratando de ver la cosa lo más positivo posible, porque para hacerlo negativo es muy fácil. Acá en Estados Unidos se envían cheques de 1.200 o dólares aproximadamente a los individuos. Hay cosas parecidas en Alemania, Japón. En China hay una cierta reactivación. O sea, yo creo que estamos en lo peor en este momento y va a haber una recuperación. Puede ser que ustedes me llamen, si tienen las ganas y la paciencia y el interés, en 6 meses y me digan: Claudio, ¿cómo te equivocaste? Mirá qué mal que estamos. Y eso lamentablemente es un riesgo que tengo que tomar. Acá hay un escándalo que me gustaría tu evaluación a nivel político. Resulta de que cuando se dispuso que el gobierno iba a mandar cheques de 1.200 dólares a cada persona que lo acreditara, todos estábamos entusiasmados y todos estaban esperando el cheque. Resulta de que pasa el tiempo y nos enteramos que hubo una demora a consecuencia que Donald Trump exigió que en el cheque apareciera que era él el que la estaba enviando. Todo esto demoró. No solo hubo que tirar los cheques que se habían emitido en cuanto a imprenta preparados para enviar, sino que hubo que volver a emitir dinero con la firma de Donald Trump. ¿Qué te parece eso? Me parece un escándalo total. Desde el punto de vista político, yo debo decir abiertamente que mis simpatías no están con el presidente de los Estados Unidos. Yo llevo viviendo en Estados Unidos
48 años y no recuerdo un presidente de estas características, me parece muy preocupante. Yo sé, o sea, afortunadamente yo no califico para recibir ese cheque, digo afortunadamente porque estoy en un nivel de ingreso superior al que lo recibe. La señora que viene a ayudarnos en la casa me comentó ayer por teléfono que recibió el cheque. O sea, yo creo que es un desastre político que se hagan estas cosas y no lo hubiera esperado. Por supuesto que esas cosas pasan en otros lugares también y me imagino también en la Argentina donde hay escándalos como que sueltan presos peligrosos para que vayan a sus casas y los médicos se tienen que quedar trabajando. Claro, y hay gente, Claudio Lócer, en la Argentina que cobra pensión por ella, por el hijo, por el tío, por el padre. Hay denuncias que hay gente que ha ido a las colas a cobrar de 120, 130 mil pesos. Y paralelamente, Lócer, los fondos de inversión BlackRock y Monarch dicen que ya tienen lista la demanda contra Argentina por el tema de negociación de la deuda. ¿Qué sabe usted de esto, por favor, que tiene buena información? Bueno, yo diría lo siguiente, BlackRock y Monarch son profesionales de estas cosas. Ellos, primero que nada, creo que hay mucho fuego artificial. No es que Monarch y empresas así lo único que hacen es prepararse para el default, pero ellos tienen sus equipos de abogados, tienen sus equipos y evidentemente tienen las cosas preparadas para distintas alternativas. Eso no quiere decir que es la última alternativa, pero evidentemente le pone presión a la Argentina de que no están dispuestos a aceptar la oferta que hace el gobierno o que hizo el gobierno como la única oferta. Acá la gente espera una negociación, las manifestaciones muy informales de gente de distintos fondos dice exactamente eso. Si el gobierno se empecina a que la solución es binaria, o sí o no, entonces ahí sí yo creo que estos fondos van a inmediatamente tomar acción y tienen toda la experiencia desde el año 2002 de cómo hacerlo. Claro, BlackRock dijo concretamente que el gobierno argentino no exhibe voluntad para acercar posiciones. Monarch dijo lo mismo, no tienen voluntad los argentinos de negociar bien. Es duro eso. Es duro. Yo todavía creo que estamos, con todo respeto, en un muy buen partido o un partido de póker, un juego de póker. Esta gente, para un mal negociador, aunque yo me gané la vida de alguna manera como negociador del fondo, para un mal negociador, esta gente, por supuesto, tiene que decir eso, pero y hay algo de cierto, o sea, yo creo que el Frente Argentino está debilitado por las incoherencias internas de lo que yo llamo la coalición de gobierno, porque no es un gobierno unificado, y eso puede llevar a serios problemas. Yo creo que sería una tragedia llegar a esta situación de default, porque la Argentina no lo puede aguantar. Es un país de tamaño medio, lo queremos, sabemos el potencial, pero que en este momento, por su historia de decenas de años, está muy débil y yo creo que terminaría perdiendo en esa situación. Y además tiene un gobierno bicéfalo, Lócer. Bueno, sí. Es verdad, y como gobierno bicéfalo, en vez de morder en la misma dirección, se muerden entre ellos.
Dijo que Alberto Fernández habló con la canciller Angela Merkel, ¿no? Sobre el tema de la deuda en la Argentina. No sé cuánto lo puede ayudar Angela Merkel, ¿no? Todos pueden ayudar. Creo que el mismo Trump no quiere, no va a estar en contra de la Argentina, va a decir queremos ayudar a los países de alguna manera, pero no hay que sobreestimar la fuerza que tiene Angela Merkel. Angela Merkel puede poner, yo la respeto mucho, realmente creo que en este momento es una de las mejores líderes, una de las y los mejores líderes del mundo, puede poner presión, pero el mercado alemán es solo de relativa, es de relativa importancia. Los bonos han sido emitidos en Europa, el Banco Central Europeo puede ayudar, la señora Merkel, el señor Trump, la señora Georgieva, todos pueden poner presión, pero tienen capacidad limitada, perdone que lo ponga así. Pero ayuda, evidentemente, mientras más gente de los gobiernos ayude, mejor es. Pero no es, digamos, la bala de plata que va a matar al vampiro, si lo puedo poner de esa manera. Muy bien. Bueno, Claudio, le agradecemos muchísimo. Acá con Agustín siempre tenemos estas conversaciones con gente importante como usted. Pero me quedó una duda, Claudio. Usted dijo desde hace un mes estoy encerrado con mi señora. ¿Que desde hace un mes está con ella o desde hace un mes está encerrado? Estoy, si me permiten, llevo casado más de 49 años. Muy bien. Nos llevamos muy bien, las peleas son parte de nuestro convivir, lo que pasa es que ella se ha vuelto una carcelera durísima. Y yo me he convertido en un pobre preso político con muy poca libertad de acción. La que hiciste bien, solamente para eso. Claudio tiene muy buen sentido del humor. Bueno. Uno tiene que desarrollar eso. Como economista, creo que soy un poco inusual en mi sentido del humor, pero lo he aprendido con los años. Bueno. De Borges, el humor es la máxima manifestación de la inteligencia. Eso lo repetía permanentemente Borges. Por eso era tan buen humor. Creo que soy la excepción a la regla, dejémoslo así. Bueno. Muchas gracias por la paciencia en tenerme y en escucharme. Placer. Un gran abrazo. Gracias por Igualmente, y hasta pronto. Gracias. Gracias.